Ya. Ya. Bueno, me presento. Yo soy María de los Ángeles y mis compañeros son... Nicolás Carrasco y Joaquín Verdadero. Sí, también está Pia Valdivia, pero lamentablemente no puedo venir el día de hoy. Ya. Así que yo les introduzco un poco. El día de hoy vamos a hacerle preguntas para que se pueda generar un debate entre ustedes, si es posible. Estamos en un espacio de confianza, pueden decir lo que quieran, siempre y con respeto a la otra persona. ¿Ya? Por favor. Eso. ¿Empecemos? Sí. Pero cabe destacar que más que un debate, esto, porque podría haber sido una entrevista, un debate, mil cosas, pero es un grupo de discusión, tampoco es un focus group, es un grupo de discusión. Entonces lo que buscamos con las preguntas que vamos a hacer, más que como cada uno responde a la pregunta, como que se genera una discusión con una conversación finalmente con el tema, la pregunta que vamos a ir poniendo. Eso. Y también si pueden acá uno presentarse rapidito. Ah, sí, por favor. Yo, empiezo con Pero sí, ¿por qué título Diego? Bueno, ya. Pero ¿qué? Así como mi nombre, mi edad. Preséntate rápido. Bueno, mi nombre es Diego. Hola, Diego. Tengo 22 años. Hola, soy Guillermo, tengo 23 años. Hola, soy Macarena, tengo 25, soy Tauro. Hola, María Francisca Cabra, tengo 23. Yo soy Martín Quevedo y tengo 30 años. Ya. Ya, chicos, son 3 fases, son 3 etapas y va a haber un break de 5 minutos. Y ahí van a poder colar. Ya. Primera pregunta. Comparando antes de entrar a la universidad. Ah, verdad. Sí. Ya. ¿Dónde está? Ahí. Ya, chicos, ¿qué opinan ustedes de la frase todo acto es intrínsecamente un acto político? Que toda acción debe tener como su carga política de alguna forma u otra, según yo. O sea, bastante explícito, creo yo, no sé. Es como que todo fuera política. A mí al principio me hacía ruido porque yo asociaba como política mucho con el tema de como de Estado y cosas así, pero después como cuando las cosas que fuimos viendo en la carrera, caché que hay muchas otras cosas que se denominan política que antes como que yo no era consciente de que son políticas. Sí, también hay cosas que vas como conociendo, descubriendo que lo dicen en política, pero después te das cuenta de meter en un trasfondo muy grande que abarca como un efecto dominó que cae esto y al final transcurre para que pase esto políticamente. ¿Cómo me la pregunta? ¿Qué opinas de la frase todo acto es intrínsecamente un acto político? Yo creo que todo acto que tenga relación con un exterior, o sea, un acto hacia mí mismo, no sé si tengo una intención política porque es algo más... es más algo hacia mí mismo, no es un acto tan socialmente, o sea, hacia la sociedad o hacia otras personas, sino que no sé si sería intrínsecamente político. Lo que yo interpreto por lo menos también es que incluso las acciones pequeñas, tipo desde dónde consumes, qué es lo que consumes, las cosas que haces, todo eso tiene en algún grado su carga política. ¿Qué opinas de eso, Tincho? De lo que dijo tu compañera. ¿Cómo no? Que yo lo que veo en la frase es que todo tiene como su carga política desde qué es lo que consumes, dónde consumes, por ejemplo, incluso dónde vives, qué es lo que haces, dónde trabajas, en qué lugar trabajas. Claro, creo que hay un contexto político, no se tiene que ver con una Y acción. realmente también entra en juego hasta la ropa. Por eso, todo. El color de ropa que usas, ¿Qué compras? qué compras, Las qué marcas. marca usas. ¿Qué marca vos así y dónde la compras? Y si no es de marca. ¿Y por qué no de marca? ¿Por qué sí de marca? Claro. ¿Por qué vives acá y no en otro lado? ¿Por qué este sector es así y el otro es así? ¿Por qué la gente habla de esta manera y no así? Todo siento que tiene su porqué, claro, como
político. Es que aunque no queramos tener un sentido político, Claro, como que de manera inconsciente incluso. no buscamos que sea así, pero lamentablemente tiene un efecto que es político. Ujú. Perfecto. Y peleé y me miran tanto, ¿no? Estoy de acuerdo. Perfecto. ¿Estás Sí, de acuerdo? la idea es entonces, como todas las preguntas que vamos a hacer, como que sigan esta misma dinámica Ya. de conversa. Como, De igual cuestionar lo que dice el sí. otro. Si no estáis de acuerdo, no, pégale. Sí. Pero con argumento. Exacto. Oye, yo no. Traten de profundizarse más en las preguntas y, como dijo mi compañero también, debatir lo que dijo. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí. Ya. Comparando antes de entrar a la universidad con el día de hoy, ¿cómo ha cambiado su interés por lo que pasa en el país y en el mundo? Desde mi experiencia personal, yo por lo menos soy una persona que trata de vivir bajo la ignorancia, pero de manera voluntaria, porque igual tengo soy una persona muy ansiosa. Entonces, si consumo constantemente cosas negativas, cosas como que me retroalimentan esta ansiedad de qué es lo que va a pasar, hay cosas que están fuera de nuestro control y prefiero, por ejemplo, no quiero saber nada de lo que está pasando, voy a vivir mi día a día. Pero claro, conforme fui a la universidad y pasaron los años, me doy cuenta que igual es importante tener un cierto conocimiento de qué es lo que está pasando. Quizás no al punto como de quedar mal lo que afecta a tu salud mental, pero sí lo suficiente como para entender el contexto en el que estás viviendo actualmente, a quiénes puede afectar. Por ejemplo, no sé, quizás a mí no me afecte qué es lo que suceda políticamente, socialmente, algo actualmente, pero ¿y qué pasa si a mi compañero sí? ¿Qué pasa si a mis amigos que viven, no sé, en otra parte sí les afecta? O, claro, entonces no es algo como que uno puede hacer oídos sordos al 100%, pero como todo yo encuentro que hay que tener como un equilibrio. Pero sí, a mí la universidad me abrió bastante los ojos en ciertas cosas. Creo que hay gente con la que te puedes retroalimentar bastante. Todos tienen como experiencias diferentes de vida, contextos diferentes de vida. Y mientras más gente conoces, más te das cuenta de diferentes realidades y así vas como entendiendo muchas cosas como, wow, o sea, esta persona ha pasado por mucho, esta quizás no tanto, como tal la vida. Es que siento que cuando tú entras a la universidad, tú rompes tu burbuja, Sí. completamente. Porque, por ejemplo, en el colegio te juntas con gente. Al menos yo estuve en un colegio particular, entonces éramos todos, no sé, pues, familia rica, qué sé yo, que. Tu universidad también es particular. Claro. Pero creo que, por ejemplo, acá tú llegas y hay de todo. Tenemos gente esforzada, gente que trabaja y estudia, y gente que no. Lamentablemente yo, aunque no yo soy mantenido, no trabajo. A mí mi papá me da la plata para la universidad, me la paga y no yo creo. Pero hay gente que yo admiro demasiado, que trabaja, se saca la mierda y viene a pagar. Entonces, por ejemplo, cuando sucedió esto de la benzina ahora, que subió más que la mierda, yo le pregunté, oye, ¿acá no afecta? Y me dijo, no, acá no. Pero yo sé que hay compañeros que sí le afecta porque, aparte de que sube la benzina, también sube todo el resto. Sí, estoy de acuerdo. A mí me pasó, por ejemplo, que tengo una amiga conocida, muy conocida, no sé quién será, que claro, a mí, por ejemplo, cuando subieron el tema de la matrícula, yo dije, ya, no, o sea, es un poco más, pero no me afecta tanto. Y claro, después me doy cuenta que hay otras personas que les afecta muchísimo, o sea, a un nivel en que ya tienen que considerar otras opciones para poder pagarla. Entonces, claro, es como, wow, o sea, Claro, hay muchas realidades que uno Sí. o sea, observa al momento de entrar a la universidad. es algo que uno ya sabe como con anterioridad, no es como que de repente ahora sé que hay gente que la pasa mal o algo así. Ujú. Pero es diferente los niveles, porque cuando tú estás en un colegio ves más o menos realidades similares. Exactamente. Claro. En cambio acá ves de todo, de absolutamente todo, así como desde lo peor hasta lo mejor. Entonces, Eso yo creo que es lo bueno que da el contexto como universidad en general, porque en el fondo como que el ámbito de educación como más global te permite eso, porque al final es como que traspasa la barrera de, no sé,
de algún tipo de carrera como ingeniería o no sé qué. Lo nuestro igual nos da como una visión quizás como más humana, más cercana como de las personas, de lo que puede pasar la gente, etc. Pero yo creo que eso igual como que llega un punto en que también trasciende como otras cosas, como otras carreras. Sí, yo por lo menos siento que no solamente como va a aprender como a lo que va, tipo su carrera, las clases, qué sé yo. Siento que he aprendido muchas cosas como de la vida en general con la universidad, yendo a clase, interactuando con compañeros. Fran, Yo José estoy, Martín, no sé qué piensan quería ver un ustedes. poco lo que dicen mis compañeros. Creo que la realidad está fuera de la universidad y creo que la concientización está más allá de entender de por qué pasan las cosas, sino que a veces hay algunas cosas para sentirlas más profundamente que vivirlas. Yo siempre he pensado que la persona que se forma políticamente, que viene de familias políticas, que tienen qué sé yo, una inclinación fuerte hacia un partido, viene ahí ya empieza una concientización de clase. La universidad, claro, nos podemos conocer como gente más de otros lados, porque venimos de lugares de otras comunas, porque nos costó otro colegio antes que acercar nuestras casas, pero hoy en día, como venimos de otros lados, claro, podemos juntarnos con más personas, pero más o menos todos estamos en una misma parada. Pues todos, una vez Iván dijo que todos teníamos, al menos si estábamos ya acá estudiando, teníamos el privilegio de estar estudiando. Hay gente que ni siquiera tiene el privilegio de tener una familia, una cosa así. Y bueno, yo también me formé mucho antes en el colegio, fui dirigente estudiantil, estuve preso también por eso. Y ahí me formé un poco como mi concientización política. Y acá en la universidad en realidad un poco como que me alejé de ese lado y ya vivo las cosas un poco más individualistamente, como viejos que se crean como esta universidad que crean tiburones que son todos como comunistas y que todos sean amorosos y salen de la web, son todos unos individualistas culiados. Yo creo que voy para ese lado. Me estoy volviendo cada día más facho en algún sentido, pero un poco alejado, un poco alejado de la política, ¿no? Estaba más involucrado en ideales que hoy día no creo. Yo siento que siempre he sido consciente del espacio que ocupa como la política en mi vida, porque siento que he formado una opinión desde muy chica con respecto a la política. Por un lado tenía a mi mamá muy comunista, y mi papá muy facho, hija de carabinero de hecho. Entonces siempre había tipos de discusiones o debates dentro de mi casa y yo siento que siempre fui como muy consciente del espacio que ocupé, y aquí en la U fui aún más consciente del espacio que ocupo yo y el espacio que ocupa el resto y las diferentes realidades como que hay dentro de mi grupo de amigos, dentro de, como decía el Iván, tenemos el privilegio de estar aquí y hay gente que ni siquiera tiene el privilegio porque no puede estudiar, porque es caro estudiar. Que ahí parte igual como de lo que dijiste también es bueno que, por ejemplo, desde tú como persona tuviste como los dos extremos para ver, ¿cachai? Sí. Hay gente que no tiene los dos extremos y que se basa solamente por un lado y yo creo que ahí está el problema como en todas las cosas, como siempre dicen que, bueno, todos los extremos son malos. Como ver eso, como lo bueno de una cosa, lo bueno de la otra, lo malo de esto, lo malo de lo otro, también te permite ir como creciendo y formando como una comprensión de que no toda idea siempre va a ser como tan correcta o siempre va a ser como perfecta, porque siempre todo tiene como una consecuencia también. Sí, eso iba a decir que es bueno que, por ejemplo, en una casa, bueno, me pasó algo similar con Fran, que en mi casa también mi mamá es muy facha y mi papá nos tira como para comunistas, pero claro, yo creo que vivir en una casa donde se vean los dos bandos, por así decirlo, igual te enriquece bastante como en el sentido de que puedes ver no solamente como un extremo o el lado bonito de una cosa, puedes ver ambos, hacer el contraste y decir ya, me decanto más por esto, más por lo otro. No es como tan Idealizado. Claro, idealizado Y también. uno igual forma su opinión política en base igual a las experiencias de la persona que te la cuenta. Por ejemplo, mi familia, no tuve ese ejemplo, no tuve lamentablemente para de mi papá por un lado y mi mamá por el otro. Claro. Los dos eran por el lado facho. Ya, porque también en la familia mi abuelo es hijo de carabinero. Entonces ahí, entonces por ejemplo, cuando pasó el tema del golpe de Estado, ahí mi familia, aparte de abuelo, se benefició demasiado,
obviamente no por las mejores formas. Y entonces yo crecí por el hecho de que un muerto. Pero después, obviamente, cuando yo fui creciendo, empecé a tener mi opinión sobre estas cosas. Ahí yo empecé a hablar con mi mamá mucho. De hecho, en esta conversación, yo fui a un que se hablaba con mi mamá. De Yo hecho, voy a hablar muchas veces con mi papá, así que de hecho hubo un día que no hablamos completamente. Chiquillos, sin gusto de querer interrumpirlos, pero me gustaría seguir con la otra pregunta. Por favor. Pero así, la raja, Sí, la está muy dinámica. bien lo que están Está- diciendo, Ya. mantengan esa dinámica, No se pero el cohiban. tiempo acotado nos hace querer Ya. ir un poco más rápido. Gracias. Mm. Ya. ¿Recuerdan algún momento específico, ya sea una conversación familiar, una conversación con amigos, viendo algo en el celular donde sintieron que su forma de ver un tema social cambió? ¿Cómo? Ya, sí, Sí, no, está muy complicada no la entendí pregunta. la Sí, yo pregunta. tampoco. Ya, a ver. ¿Recuerdan algún momento en el que estás con su familia, con sus amigos, con personas cercanas y que esa persona está viendo algo en el celular? Ese algo pudo haber sido algo como que ustedes lo vieron y dijeron, wow, como que me movió, ¿cachai? Un taldo. ¿Ah? Como vi algo y me moví. Sí, como algo que te movió, como que te generó una Impactó. sensación, te impactó, exacto. Me pasó hace muy poco cuando pasó este tema de los decretos con el pingüino de Humboldt, con la ramita de Darwin. Fue algo que yo llegué comentando incluso aquí y me puse yo muy triste por la situación. Yo no, como que no podía entender por qué estaban como quitando beneficios sociales y beneficios de animales por hacer una construcción que en verdad podrían hacer en otro lado. Y fue tema de debate igual en la mesa con mis compañeros, pero sí. La pregunta es como si yo lo vi con algún compañero. En cualquier situación, la verdad, es como Ya, sí, una porque conversa, un profe, eso- ver un eso post de es- Instagram, Sí, como porque, cualquier situación. por ejemplo, yo no lo he visto así como con alguien en específico, o no sé, por haber conversado con alguien sobre ese tema, pero por ejemplo, esas mismas publicaciones que uno ve, a mí me gusta siempre ver como los comentarios para ver qué es como lo que dice la gente. Y es como una opinión súper dividida de gente que apoya o que defiende como el aspecto de, no sé, por ejemplo, la naturaleza o en lo que esté como basándose el post. Y hay mucha otra gente que también está como a favor de lo que se está haciendo, como, no sé, pues construir algo o dañar algo o cambiar algo. Pero es como, me llama la atención más que nada porque en el fondo cada uno emite como justamente lo que estábamos conversando antes, su opinión política respecto a un tema, comentando algo y al tiro es como una respuesta a ese comentario, es como denigrar la opinión de la otra persona, independiente cual sea. O sea, por ejemplo, hay gente que puede estar a favor de esa construcción y es como ya va a ser su opinión y puede que esté bien o esté mal, no sé. Pero es como su opinión y llega otro al tiro, oye, tu opinión es como Sí, que te denigran al tiro. de hecho, como que lo que da risa, como que al tiro tienen como a justificarlo. Sí. No pasa ni un segundo y al tiro como que tienen la respuesta increíble para ese comentario y te full denigran o te apoyan, pero nada que te denigran al tiro. Más el debate, sí. Sí. ¿Maca? Es que me pasó algo similar con lo de la Fran, de que, claro, a mí me impresionó mucho el tema de los decretos como de naturaleza y todo eso. Me impactó mucho, porque yo pensaba, ¿en qué mundo tan penca van a priorizar otras cosas a favor de la naturaleza como es lo que teníamos? No sé, son cosas obvias para mí, pero igual eso me choqueó bastante y me dio mucha impotencia, porque sentí como, yo no voté por esto, yo no elegí esto, ¿por qué tiene que pasar esto? Y que ahora veo personas que se estén arrepintiendo, diciendo que tuvieron el tiempo para informarse. Esas son como cosas que me van acumulando la rabia y me da mucha impotencia. Y ahí digo, no, ya, no quiero ver más, me da ganas, de hecho me puse a llorar porque me dio mucha lata, pero como que quise dejarlo hasta ahí nomás. William Defoe. ¿El Willy Defoe? Ujú. ¿Por qué? Porque una vez lo vi en el teléfono de mi hermano que estaría con una wea de movie, ¿cachai esa aplicación? Sí.
y salió William Dafoe. Y esa weá que para cagar, dije, oh, la weá. Y vi la película, ¿cómo se llama? El Faro. Ah, sí. Y me gustó, weón. Así, William Dafoe. Ya. Ya, chiquilla, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Han tenido una clase, un ramo o una conversación con un docente de la UGM que les haya hecho hacer un clic y cambiar una postura social o política que antes ustedes defendían firmemente en sus redes sociales? No, mira. Yo he estado de acuerdo con la mayoría de los pensamientos políticos, excepto una profe que era demasiado católica para enseñar. Y ahí, pero tampoco me cambió, sino que. No. Lo prefiero a mí no, porque bueno, yo nunca he conversado con un docente sobre algo así, como sentarme o opinar sobre eso. Entonces no puedo decirte como que... Pero, claro. En clase. Clase, como los ramos, la materia que están pasando. Porque muchas veces pasa que los profesores dejan ver como su postura o sus ideas. Entonces eso igual como que te puede dejar pensando, o tal vez no. Si me hace memoria de un profe. Iván siempre hablaba del tema. Sí, sí, sí. Yo creo que a mí en lo personal, como más que llegar como a cambiar mi opinión respecto a un tema, es como lo que estábamos conversando antes, como de ampliar la visión o de ampliar como el tema en específico. No he llegado como a cambiar de, no sé, pensar como de una forma radicalmente distinta a la que pensaba antes, sino que es como que le doy más argumentos o una visión mucho más amplia para considerar otras cosas también. No solo como la visión quizás que tenía antes, sino que considerar otras cosas. Bueno, tuvimos un profe que era de la FARC. Sí, pues, ¿El guerrillero? Sí, pues. Jairo. Y él era bien políticamente marcado para Sí. esas cosas. Sí. Yo tengo dos, y justo el profe de Guerrillero, bueno, más que lo que haya dicho, a mí bueno, de hecho siempre le conté a mis amigos que me dio la tal situación, porque sentí que pudimos haber aprendido muchas cosas por los textos, que, bueno, recuerdo un texto en específico que era sobre la alienación en psicología, y a mí eso me quedó muy marcado porque encontré que era un texto muy bueno, así como daba mucho contexto histórico y, claro, se fue a ese motivo y sentí como que malgastamos un semestre. Y el otro profesor que a mí me marcó mucho fue el profesor Víctor. A pesar de que cualquiera puede decir un comentario de que puede que no sea el mejor profesor, encuentro que es muy buen psicólogo y decía cosas que quizás no iban muy apegadas a la materia, pero hablan de la realidad. Por ejemplo, del CEFAM, de cómo eran los pacientes, de qué es lo que nos, como de parada más o menos en la realidad. Yo encuentro que era una visión muy certera, o sea, trataba mucho de que nosotros nos tomáramos en serio esto como de que vamos a ser psicólogos, o sea, y que tengamos una visión mucho más empática con los pacientes, pero un punto realista. Entonces, a mí por lo menos el profe Víctor sí me marcó bastante. Ya. Bueno, como ustedes han dicho, tanto las realidades que se construyen afuera y dentro de la universidad, quiero pasar a la siguiente pregunta, que el paso por la universidad contribuye mucho a definirnos como individuos, tanto individuo social, personal, etc. Eso también lo hemos visto en la carrera. En vista de eso, ¿qué creen que ha influido en sus actividades, en sus actuales valores sociales? Personalmente, desde mi casa, creo que tanto mi papá como mi mamá tienen muy buenos valores. Siempre sobre, no sé, como egoísta y pensar en ti, en tu realidad y en tu beneficio, sino como pensar en los demás. En qué puedo hacer para ayudar al otro. Pero además creo que mi grupo de amigos, por lo menos, yo me siento bastante bien. Siento que me nutren bastante el tema de los valores. Aprendo muchas cosas de ellos, sobre todo. Entonces, desde mi punto de vista, mis amistades y mi familia son los que como que me han marcado como soy y mis valores. Ya, vayamos un poquito más allá, para todos. La universidad. ¿Cómo ha influido en los valores personales que tú tienes hoy en día? Que ustedes tienen hoy en día.
En nada, amigo. Yo creo que la única discusión que tuve cuando entré, que fue en el plebiscito, fue una época súper política y nadie en esta universidad hablaba de política. Y creo que el único con el que discutí bien y que tuvimos una discusión agradable y más de 5 minutos fue con el Vicente, con el bicho. Creo que nadie se atrevía a hablar de política. Hay gente que pensaba políticamente como el Mati Hidalgo, que hablábamos, pero nunca hubo como una discusión o dos paradas diferentes. De hecho, había mucha ignorancia. Le preguntaba a compañeras por qué vaya a votar por el sí o el no, por la hueá de la constitucional. Y la gente me decía, no, porque yo voy a votar que no, y porque mi mamá también te va a decir que voy a votar que no. Así que al final igual hay como, al ser una universidad privada, igual te priva un poco de ciertas corrientes políticas. Por ejemplo, si fuera una universidad pública como la Chile, qué sé yo, que son weas que están constantemente en toma porque tienen un pensamiento igual más, tiene una corriente más revolucionaria. Pues acá, como es privada, esta universidad tampoco históricamente nunca se ha tomado. Y no creo que nunca se tome porque todos pagamos por estar acá. Y a eso no nos da como tiempo para pensar en poder como hacer manifestaciones más... Claro, o organizarte. Organizarte. ¿Cómo se llama esta cuestión del Centro Alumno de la Psicología Vale Callampa? Todos los años para Vale Callampa. Sí. No, es que aparte hablando de eso, más que no se hablara de que no tenía opinión, según yo también era como un tema tabú. Sí. Era muy tabú también. La gente igual tenía, claro, miedo a dar la opinión Es que eso porque es, te pues, podían juzgar o que te... Imaginen un ejemplo Estaba ya, muy polarizado, pues. de Mechón, en segundo año, y hablamos de tema, y no, alguien no comparte tu opinión. Hay miedo que después te saquen del grupo, o te alejen de ti, ¿y qué hizo? Pues no, la gente no le ha gustado. Por miedo a... Sí, yo personalmente soy una persona muy marcada con mi amistad y si no tiene los mismos valores que yo, generalmente los pateo. Entonces, claro, siento que así la universidad no me ha ayudado en nada a formar mi pensamiento político porque yo ya tenía mi pensamiento político formado hace mucho rato. Es que eso me ejemplo que la U no nos aportó mucho en eso. No. Si es que no nos aportó mucho en nada. valores como personas, toda identidad, sí. Porque llegamos con valores implantados desde la casa, valores que creen, valores que aplicamos en el día a día. Y esos valores también se ven en nuestra amistad, en el grupo de amigos que quedamos conformados, pero que la U nos diga algo como que adquirimos nosotros, yo no. A mí yo no. Yo valores adquirí desde mi casa y de la gente con quien me rodeo. Pero no, bueno. Sí, yo creo lo mismo. Y Diego, ahí está calladito. ¿Qué pensáis de lo que Es que dice tu estaba compañero? intentando como formar una respuesta, pero como que comparto eso, pero yo lo mezclo quizá un poco, no sé si estará bien o quizás como que me enredo un poco en la explicación, pero claro, como valores políticos, yo creo que no. Ahora, hay valores que son personales, que sí a mí me han ayudado y que esos mismos valores personales también me han ayudado a mí a formular quizás como mi opinión política o una visión política, y yo creo que eso sí, a mí al menos me ha servido. ¿A qué me refiero? Porque, por ejemplo, me ha contribuido con valores como de saber, no sé, escuchar, respetar, valorar la opinión de los demás, que claro, son valores que en el fondo igual vienen como de la casa, pero en este contexto como universitario también se fomenta mucho más el conocer otras realidades, el conocer otras cosas. Entonces yo creo que como desde esa perspectiva quizás sí, a mí me contribuyó quizás como de coletazo, por así decirlo, como efecto colateral en mi opinión política al respecto. Y no sé, por ejemplo, siguiendo un poco lo que decís tú, que claro, como opinión política la universidad en el fondo no forma o no te instruye, pero no sé si tanto las universidades públicas también te fomentan lo mismo, porque en el fondo hay cosas que yo también he visto que, no sé, por ejemplo, por el lado contrario, hay mucha gente que son como revolucionarias y que tú le preguntas, pero como, ¿cuál es la idea que te estoy planteando? Y te dicen como siguiendo la masa en el fondo de... Muy panfleto. Claro. Sí. Entonces no sé si ya va algo más como institucional de qué es lo que te está instruyendo en la universidad respecto a tu opinión política, a de cómo tú te estás formando como persona en política. Claro, es que la universidad, cuando uno parte de la universidad, no nace sabiendo política y Claro. ser revolucionario. Uno parte con una idea súper falsa, porque una creencia que no tiene fundamentos, pero al final ya con ese camino y ya partiendo con una
iniciativa en querer como adoptar como ese tipo de corriente, ya empecé a aprender ciertas cosas. Yo a mí me pasaba, yo empecé a aprender de cómo funcionan los colegios públicos, cuál es la función del sostenedor, que son hijos de puta en todos los colegios públicos, cómo funciona, cómo es la distribución de subvención, ¿cachai? Y eso, claro, al principio también estaba con un panfleto y me preguntaban y digo, ¿qué weá? Yo no sabía cómo responder, pues, pero claro, yo creo que es como un inicio igual un poco, no creo que está bien porque igual es como un poco Quizás adoctrinar como a la gente, pero la universidad pública igual tiene más conciencia de clase. te comentan más eso sí es verdad. Porque Como se que habla más de- de corriente, qué sé yo, del proletariado, de la lucha de clases, cosas que acá no hablamos. Sí. Y yo creo que por eso también se valora, por ejemplo, un poco lo que decís tú de ciertos profes que también te fomentaban eso fuera de lo que como te instruye la universidad como del contexto. Por ejemplo, como el profe Víctor o el profe Iván, igual como que se salen, en ocasiones se salían mucho de la regla o de la normativa, que es como de lo que te representa los valores de la universidad o de lo que te tratan de transmitir. Sí. En honor al tiempo, vamos a seguir. Muchas gracias por su respuesta. Si ahora mismo. No, dos preguntas más y el break. Sí. Claro, nosotros acabamos de terminar una fase 1 como más introductoria de los temas. Creo que va a ser hincapié en que más que como temas políticos que si salen a nuestras preguntas, es como más el valor social, o sea, la identidad que uno tiene tanto como política, socialmente, individualmente, como, claro, para no encerrarnos simplemente en vida cívica, en política, en información, sino que como los valores que también se están detrás de estas decisiones políticas, de este ser político. Y ahora vamos a pasar a una segunda fase que es más cortita, que es como de preguntas que tienen que ver con las redes sociales, con el consumo, con el uso de redes sociales y la creación de la identidad sociopolítica. Ya. Gracias. Ya. Si ahora mismo visitaran su perfil en su red social más frecuente, sin conocernos, Perdón por hacer eso. ¿qué valores sociales y políticos creen que se destacarían? ¿Se entiende? En mi perfil hay un gato Ya. que está pegado mirando. No sé si eso Si una persona X visitara su perfil, ¿qué es lo que más destacaría en torno a los valores sociales y políticos? De ustedes mismos. Sí. Yo puse una ironía en mi descripción, puse coaching life como ascendiente de la liendre espaciales y pura tontería, así que no representa mucho mi corriente política. Yo la verdad... Tengo banderas de Free Palestine. Pero pienso eso. volviendo a lo que le decía recién, claro, puede ser valor político, puede ser valor social o puede ser un valor identitario, ¿no? O sea, por ejemplo, ser, lo que acabas de decir, ser como irónico, entre comillas, es un valor como sabéis que no respeto esta forma de presentarse en internet y me presento de manera irónica, es un valor, entonces como para que no nos cerremos en compartir un post del caso, ¿no? Así Pongo la bandera en las que te lo puedes incluir. Sí, no, claro, o sea, todo. La pregunta va a eso, si entramos a sus perfiles, ¿qué creen ustedes que veamos? Si nos ponemos a ver, ¿cuáles son los valores de esta persona? Un punto de complemento, no solo social, no solo político, tampoco cada uno en conjunto tiene individuales valores, como la palabra valores, no darle un extra de conjunto. Yo, al menos como en mi perfil, yo creo que nada. Más que nada, porque a mí, lo personal, no me gusta compartir mucho nada, ninguna cosa, ni que sea política, ni que sea social, ni... Más que nada son como cosas personales las que comparto, porque siento que mi red social, por ejemplo, en mi caso, lo que más uso es Instagram, es como personal. O sea, yo lo ocupo para transmitir cosas que son como que tienen que ver conmigo. Podría ocuparlo, obviamente, hay gente que lo ocupa para transmitir como su pensamiento, pero a mí no me gusta eso. Yo prácticamente lo mismo. Sí. Sí, eso. En mi caso no. Generalmente siempre trato de compartir como cuando pasó esto del pingüino de Humboldt y empecé como a ver como todos los decretos que querían sacar, automáticamente lo compartí y empecé a compartir como todos esos días mi opinión sobre el tema porque lo encontraba muy injusto, así que creo que si se meten en mi perfil más de algún compartido van a ver respecto al tema. Entonces, ¿qué valores serían esos? Como...
progresismo, ecología, ¿cachai? Como- Ecología, yo creo, claro. Pingüinismo. Entonces, eso. Maca y William, como. Porque, por ejemplo, yo entiendo tu respuesta como quizá un valor más de respeto a la privacidad, por así decirlo, a tu privacidad propia, como. Pero subís como cositas de la pelota. Al deporte. Ahí está transmitiendo algo. Pero ¿qué a eso voy. por ejemplo, con el Diego compartimos bastantes cosas similares porque no compartimos política, no compartimos esas cosas, pero sí son cosas personales. Pero sí son del mismo equipo. Y en estas, ¿qué tipo de cosas personales son? Ah, ya. Familia, amigos. Entonces, ahí, como para no poner palabras en tu boca, ahí podríamos reconocer Soy intención entonces. intrínsecamente política. Sí, pero hay quizá una valoración hacia la familia en tu caso. O sea, yo comparto cosas de mi familia, me gusta mucho mi familia. No quiero poner palabras en tu boca, pero como para. Sí, es eso, totalmente de acuerdo. Como, o por ejemplo, si suben cosas del deporte, como valoro el deporte, ¿cachai? Sí, es que no quería como. Me pasé justo, pero sí. Sí, que por eso lo quiero abrir, para que no sea como tan. No, pero sí, para deporte. Yo terminé mi relación. Nada que ver. Depresión. Valor depresivo. Terminé con mi señora. Listo. No, y borré todas las fotos, así que no tengo nada. Sí, la gente que me conoce me dice, ¿por qué no tenés fotos? Porque Pasaron cositas. tenía fotos. Muy lindas. Ya no. Pero solo. Y la marca que nos respondió. Bueno, No, o sea, si hablamos como entrar al perfil, foto, yo creo que valoro quizá, ¿qué puede ser? La calma, la tranquilidad, como darse un tiempo de contemplar las cosas. Eso. Sí, me pasa algo muy parecido con la Maca, igual no sé si tenga que ver, pero yo soy una persona que tiene como muchas destacadas, sobre todo de conciertos. Entonces, generalmente lo único que te vas a encontrar en mi perfil son fotos o posts de conciertos o como de cosas que hago comúnmente y que quiero compartir. Viajes, con amigos sobre todo, mi perfil está lleno de fotos con amigos míos. O sea, no sé si puedo yo compartir, o sea, hablar del perfil de otra persona, como que mejor no. No. Siguiente pregunta. Sí, ya entendí. O sea, depende de con qué finalidad, porque claro, la pregunta iba como Para a. dar el ejemplo como de los valores, de lo que yo puedo llegar a entender si es que veo el perfil de alguien de acá. Sí, para ver que entendí como. Ya, por ejemplo, tomando el caso de la Fran, yo cuando no la conocía yo podía ver que era una persona que valoraba mucho la amistad, como el vivir, como el vivir el día a día. No, pero como disfrutar al máximo, como valores como el amor, como dije, la amistad, el disfrutar el momento. Sí, esos son como los valores que me... Y ustedes son hombres, pues, entonces suban por las cosas así. Machito. Sí, machito. Cerveza y fútbol. Te comparto esas opiniones con los chiquillos porque también somos del mismo equipo, solamente que yo no soy tan fanática. Ya. Siguiente pregunta. Ya. ¿Sienten que su yo universitario, la persona que ustedes son en la universidad, y su yo digital, las personas que ustedes son en las redes sociales, lo que presentan, ¿ya? ¿Refleja exactamente la misma identidad sociopolítica? Sí. Definitivamente sí. Sí. Yo tengo un maníaco al otro lado de la pantalla. Un enfermo mental. No. Perfil tranquilo. Persona desquiciada. Podrían... ¿Tenemos puros sí o no? Sí. Sí, no, viendo puros sí, entonces sigamos. ¿Sí? Ya. Ahora sería el break. Ahora sería el break. Sí. Ya, chiquillos, tienen un break de 5 minutos. Ya. Sí, ya tenemos colación. ¿Lo paramos o lo pausamos? Pero, Yo necesito